Está consagrada en el segundo libro, donde cuestiona las bases de la cultura llamada evolucionismo católico y donde también ataca la posición no darwinista. Sus publicaciones han llegado a conocerse de Estados Unidos, donde recoge sus trabajos sobre temas relativos a la ciencia, la filosofía y la fe. Participa actualmente en distintos programas de radio que se caracterizan por su defensa de la vida y la familia. Ha participado en debates públicos y lamentablemente está presente, me gusta, en las redes sociales con 2 canales de YouTube, cuenta de Twitter y Facebook, entre los cuales continúa su tarea. Dicta clases particulares a los interesados sobre todos estos temas, tanto de forma presencial como virtual, y tiene alumnos no solo de la Argentina, sino también de otros países, tales como Colombia, México y España. Todo este trabajo no lo hizo ni lo hace solo, sino con la ayuda invalorable de muchos amigos y conocidos. Entre ellos, en esta oportunidad, desea destacar la radio 102.7 FM en Nuevo Día de la ciudad de Córdoba, programa conducido por María Elena Ontivero, ferviente militante Florida. Le damos la bienvenida con fuerte aplauso. Muy buenos días, muchas gracias. Lenguaje, ideología y poder. En esta mañana yo quiero presentar 3 puntos a ustedes. Quiero conversar sobre 3 bloques temáticos, 3 flechas, 3 golpes, 3 marcas. Luego de enunciarlas voy a bajar y vamos a empezar a presentar algunas imágenes ahí en el proyector y las vamos a ir desarrollando. El primer punto que quiero presentar versa sobre el concepto de la guerra semántica. ¿Qué es la guerra semántica? ¿De qué estamos hablando? ¿Y por qué estamos en una guerra semántica? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Las palabras que nos dominan son todas falsas. O mejor dicho, las palabras con las que nos quieren dominar son todas falsas. Ninguna revolución, ningún movimiento, ningún trastorno político se ha hecho en la historia sin primero manipular la palabra. Por ejemplo, la Revolución Francesa, para hacer caer el régimen anterior, la monarquía, el antiguo régimen, tuvo que ir mellando a lo largo de décadas la cultura tradicional. Y como la monarquía estaba unida a la fe, tuvo que también mellar el valor de la fe. ¿Y cómo lo hizo? Con los términos oscurantismo, iluminismo. Ellos, los revolucionarios, eran iluministas porque justamente venían a iluminar, a traer luz. Los otros, los católicos, los tradicionales, eran oscurantistas, porque vivían justamente en la oscuridad. Las palabras, como ustedes ven, pueden ser intercambiables. Nosotros podríamos decir que la iluminación está de nuestra parte porque venimos o porque intentamos ser fieles a Dios. Y por el contrario, que la oscuridad está de parte de ellos porque ellos, lo sepan o no, lo quieran o no, son los que actúan para el Señor de las tinieblas. Sin embargo, ellos han acuñado esa terminología y hasta el día de hoy, cuando uno habla de la Edad Media o de la época cristiana, nunca falta algún historiador que diga el oscurantismo de manera despreciativa. Pero fíjense cómo ahí lo que se acuñó fue una terminología que sirvió no para reflejar la realidad, sino como motor de la lucha política. Cuando hablamos del concepto de guerra semántica, hablamos de una guerra que no se libra, obviamente, con tanques, con municiones, con artillería, con catapultas, con flechas, con balas, con bombas, sino que justamente
pasa por la inteligencia, pasa por la palabra. La palabra es lo que nos hace ser hombres. Los animales no tienen palabra. Pueden producir ciertos chillidos, signos, tienen signos. Los animales conocen, se comunican, pero no tienen palabra, porque la palabra es, como dice Aristóteles, capaz de designar lo justo y lo injusto, lo verdadero y lo falso, y eso el animal no lo puede hacer. Guerra semántica. ¿Qué es la semántica? La semántica es el estudio del significado de las palabras. Por eso es que en esta conferencia vamos a tener que profundizar este tema, que es complejo, porque generalmente estamos acostumbrados a usar las palabras y a pensar que las palabras son más o menos lo mismo y que dan más o menos igual. Es algo muy común que nos concentramos más bien en los actos, en las conductas. No está mal. Y como que descuidamos la palabra. Incluso lo más que podemos llegar es decir, bueno, no digas malas palabras, le podemos decir a un hijo, a un sobrino. Nos desagrada cuando una persona es mal hablada, nos duele, el tímpano nos lastima un poco, pero si no es mal hablada, consideramos que es suficiente y es una persona educada. Pero se puede no ser mal hablado, no decir ninguna grosería y sin embargo estar intoxicando el lenguaje a través de la palabra. Y esto es lo que vamos a ver en esta oportunidad. Entonces, para decirlo en una palabra, guerra semántica se llama al concepto o al tipo de batalla cultural en la que estamos inmersos hace muchos años, según la cual se nos intenta llevar a un pensamiento, no presentándolo de manera frontal, sino enmascarándolo detrás de un lenguaje que lo haga parecer simpático. Eso es, en una palabra, la guerra semántica. Y la guerra semántica tiene varias áreas: religiosa, política, provida, psicológica, económica, cultural. Y los ejemplos los vamos a ver enseguida. Primera parte, el concepto, de qué estamos hablando. En la segunda parte vamos a enumerar algunos casos. Palabras como interrupción del embarazo, preembrión, producto de la concepción, feto. Otro vocablo, estereotipos de género, violencia de género, homofobia, derechos humanos, machismo, intolerancia, fanatismo, medieval, retrógrado. Y vamos a poner 3 más y vamos a empezar a sacarle un poco de jugo a cada palabra. Relaciones intergeneracionales, matrimonio igualitario, sexismo. Todas estas palabras o son falsas o están distorsionadas, o las cosas que en realidad designan no son las que hoy nos quieren hacer creer que designan. Por ejemplo, vamos a empezar con el ejemplo más sencillo. Ninguna mujer puede aceptar ante su conciencia que está matando a un inocente de manera desprejuiciada. Tiene que recurrir a un pretexto, tiene que recurrir a una excusa, tiene que recurrir a una explicación, a una racionalización que le permita por lo menos levantarse a la mañana y no mirarse al espejo y sentir que es una asesina. Entonces, la ideología abortista, el movimiento abortista le proporciona esa explicación, que es un paquete de ideas y de etiquetas. Y en ese paquete está que lo que lleva dentro de su seno no es una persona, y por eso empiezan a aparecer estas palabras: preembrión, producto de la concepción. Entonces, si la persona por nacer queda cosificada, no en la realidad, pero sí en el lenguaje,
es más fácil que ella se engañe a sí misma y diga, bueno, no, yo abortando no estoy matando a una persona, estoy eliminando simplemente un producto, una cosa. Esa es la ventaja competitiva, si ustedes quieren, del movimiento abortista, que da herramientas y que permite dar una explicación donde la persona no se sienta como lo que es una asesina, sino que pueda justificar ese comportamiento, esa conducta, esa práctica, por lo menos ante sí misma. Hay otras palabras que existen, feto existe, embrión también, y son palabras usadas en el campo de la medicina. El problema está en que cuando se usa esa palabra para oscurecer la verdad de que la persona por nacer existe, se está escondiendo una verdad detrás de otra. Porque es verdad que en el campo de la terminología médica, feto, embrión, son palabras perfectamente legítimas. Pero si yo, para no dar a entender que hay una persona en el vientre, digo feto, estoy diciendo una verdad para defender una mentira. Y ahí está la esencia de la maniobra y su perversidad. Decíamos, por ejemplo, también otra palabra, estereotipos de género, que son palabras que intentan descalificar. Si yo a mi hijo le compro una pelota y a mi hija unas muñecas, estoy estereotipándolos, porque supuestamente los estoy metiendo dentro de una caja. Si yo a una mujer le regalo una rosa, o cuando se va a sentar a mi novia levanto la silla para que se siente más cómodamente, o le ahorro un esfuerzo, o le doy lugar en el colectivo a una señora, la estoy como despreciando, según el movimiento feminista y abortista. Entonces fíjense que lo que les quiero mostrar acá es que todos estos actos, que en principio son absolutamente inocentes, dar una rosa, regalar una muñeca, dejar un lugar, ahorrar un esfuerzo, son vistos, y en esto quiero que nos pongamos un segundo en los zapatos de estas personas, son vistos por estas ideologías con una mirada sombría. Ellos tienen un filtro por el cual todo lo que pasa lo ven al revés de cómo es. Y entonces convierten en odiosas todas las cosas buenas. Un acto de amor es visto como un acto de dominio. Un acto de protección es visto como un acto de sometimiento. Por lo tanto, se da acá una batalla narrativa, la batalla por la narración de lo que está pasando. Y por eso es que vamos a ver que muchos de los recursos en esta guerra son literarios. Derechos humanos, otra palabra que está intoxicada, que ya tiene un origen, lo podemos ver en otra ocasión, un origen político, histórico muy cuestionable, pero que hoy en día, sin lugar a dudas, se hace pasar como un derecho de la mujer el aborto, cuando en realidad un derecho es la libre circulación, la jubilación, el trabajo, la asociación. Esos son derechos. Matar a un inocente no es un derecho. Machismo, intolerancia, fanatismo, sexismo, son todas simplificaciones. Hombre y mujer somos distintos, ya a nivel cerebral somos distintos. Y acá no hay ninguna construcción, hay simplemente un dato de la naturaleza. Desde ya que la cultura, la práctica, la educación puede perfilar, puede acentuar tal o cual rasgo, pero en términos generales
hay habilidades de las mujeres para las cuales los varones tendríamos que trabajar muchísimo más, porque de movida empezamos con una capacidad menor. Y quizás ustedes, las chicas, llegan a este nivel caminando y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mucho más alto. ¿Y qué? No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y viceversa, habrá cosas en que los varones, en término medio, serán más capaces que las chicas y las chicas les costará un poco más. Pero no pasa absolutamente nada. Justamente la magia de este mundo es que nos podemos complementar y que nos podemos ayudar mutuamente, cooperar, y aquel que es bueno en una cosa le costará más en otra y viceversa. Pero donde podría haber una relación de coordinación, de cooperación, el feminismo, el abortismo establece la dialéctica, la contradicción, la lucha de los sexos. E instala un problema donde no lo hay. O si lo hay, ocurre en un margen. Porque por supuesto que hay gente que abusa de su posición. Hay varones que pueden llegar a abusar de su posición de varón. Como también hay mujeres que pueden llegar a abusar de su posición de mujer. Pero si yo busco realmente la justicia, hablaría de ambas. Si yo en cambio busco la ideología, hablo solo de una y la otra no existe. Entonces no necesitamos el feminismo, necesitamos buscar la justicia. Y la justicia será para los dos. Esa guerra dialéctica entre varón y mujer solamente tiene un beneficiario, que no es ni el varón ni la mujer, que son las ideologías. Entonces, cuando decimos machismo, intolerancia, sexismo y fanatismo, estamos simplificando y usando esas palabras como arietes, como ataques. Ya no nos importa lo que el otro está diciendo, nos importa descalificarlo y subsumir al otro o a sus ideas dentro de una etiqueta. Ya está, no, vos sos sexista. No, pero mirá que vos sos sexista. Y te tapé la boca. Es parte de la estrategia. No, vos sos intolerante. No, pero mirá, tengo la ciencia de mi lado. Intolerancia. No te quiero escuchar. Usted es un fanático. No, pero acá hay una ecografía. Usted es un fanático. En una ocasión, yo estaba discutiendo con una persona y le hice un planteo completamente racional. Yo le decía: ¿vos creés que matar a un inocente es un crimen? Me dijo sí. Bueno, la persona por nacer es inocente, por lo tanto, matarla es un crimen. Respuesta del caballero con el que estaba hablando: no, bueno, pero no hay que ser tan extremo. O sea, hoy razonar con lógica es ser extremo. Bueno, seamos muy extremos. Intolerancia es otra palabra intoxicada, pero hace años. Se presenta como que el que es intolerante es malo, o por lo menos indeseable, o su postura no merece ser tenida en cuenta. Y por lo tanto, tenemos que ser tolerantes, tenemos que estar abiertos al diálogo. Lo primero que vamos a decir sobre esto es que es muy llamativo que los que buscan y promueven el diálogo nunca lo practiquen. Yo ahora estoy cursando en Buenos Aires una segunda carrera y tenemos un profesor que empezó siendo muy tolerante, diciendo que era un profesor de la Flaxo, que él estaba abierto a todas las posturas, que él no quería una relación de desigualdad entre maestro y alumno, que éramos todos iguales, que él creía en la construcción del conocimiento, en el debate, en el diálogo y en la no imposición de las verdades absolutas. Entonces, una persona del aula, un alumno, que ustedes no imaginarán quién es, levanta la mano y empieza
hacer planteos al profesor diciendo, bueno, ya que decís que te gusta debatir, vamos a ver si es verdad. Y ante un par de planteos que ese molesto alumno le hizo, la reacción corporal del profesor fue la siguiente. Se cruzó de manos, bajó la cabeza y se puso en una actitud netamente defensiva. Daba respuestas cortas, cerradas, y ni bien terminaba de dar respuesta, cambiaba de tema y no esperaba a la respuesta del molesto alumno. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que es muy fácil llenarse la boca del diálogo, pero que en la práctica ellos son mucho más intolerantes que nosotros, y que este ejemplo no es un ejemplo puntual, sino que es algo que se repite bastante. La intolerancia no es ni buena ni mala. Estamos vivos gracias a la intolerancia de los glóbulos blancos, porque los glóbulos blancos no toleran las enfermedades. Estamos vivos gracias a la intolerancia. Lo que es malo o bueno no es la intolerancia en sí, sino el objeto que la genera. Un policía corrupto será bueno si no tolera el crimen. Ahora, si tolera el crimen, la deshonestidad será malo. Entonces la tolerancia puede ser buena o mala, y la intolerancia también. Pero fíjense cómo la palabra intolerancia ha sido de alguna manera demonizada, y entonces cuando alguien defiende firmemente la verdad, se le dice intolerante, fanático, y se lo descalifica. Por eso, lo peor que podemos hacer nosotros es decir, no, yo no soy intolerante, porque eso ya es caer en el juego, es aceptar como marco de comprensión el lenguaje del adversario, y entonces el adversario dice, ya está, te tengo, tenés miedo a parecer intolerante, sos mío, te metí en mi bote. Y mostrar miedo es lo peor que podemos hacer en esta guerra. Medieval, retrógrado, supone estas palabras, supone que todo lo anterior es malo por el hecho de ser antiguo, y que todo lo bueno, por consiguiente, es óptimo por el hecho de ser actual. Hay otra falacia acá. Si ustedes buscan en lógica, en el estudio de las falacias, se llama la falacia de apelación a lo nuevo, o la falacia, la contracara de descalificación del antiguo. Ni lo antiguo es malo por el hecho de ser antiguo, ni lo nuevo es óptimo por el hecho de ser actual. Las cosas son lo que son en función de su naturaleza. Y si hay cosas malas en la antigüedad o en el pasado, será porque siguen siendo malas hoy. No por el hecho de que antes eran habituales y ahora no. Entonces, de nuevo, cuando alguien nos diga medieval, fanático, retrógrado, lo peor que podemos hacer es, no, yo no soy medieval. Aceptar que esa palabra tiene un sentido y que entonces nosotros estaríamos dentro de ese problema. No, tenemos que rechazar esa palabra. O incluso decir, no soy medieval, soy de antes. No soy de la Edad Media, soy anterior. Y subir la apuesta y desafiar a que nos ataca. Primer punto, guerra semántica. Segundo, enumeración de algunas palabras. Tercero, cómo luchar la guerra por la reconquista de la palabra. Y ahora vamos a pasar algunas imágenes
donde vamos a ilustrar este tema. Voy a bajar ahora del escenario. Te agradezco. En esta guerra del lenguaje lo que se busca es invisibilizar al niño por nacer. Por eso es que nosotros tenemos que visibilizarlo. Y de ahí una de los grandes méritos de la campaña del bebito. El bebito justamente lo que hace es destruir toda la discusión en torno a aborto sí, aborto no, una discusión que pasa por el campo de la palabra, y lo que hace es colocar una imagen en la nariz de todos nosotros que es incontrastable. Ya está, tenés una imagen, ahí, ves un bebé. Por eso es que ellos le tienen terror a las ecografías, como dice un grupo pro vida de Buenos Aires que se llama Avanzada Celeste. Le tienen terror a las ecografías, porque la ecografía mata la ideología. La batalla que hubo el año pasado y que sigue presente, también es una batalla de significado. Fíjense, por ejemplo, a esta chica, cómo han logrado llenar la cabeza y hacer que no se respete a sí misma. Nosotros, sin embargo, la respetamos y por eso le tapamos la cara. Pero fíjense hasta el punto de el daño que estas ideologías pueden hacer, que esta chica está pisando un muñeco con un pañuelo celeste. Es decir, le han inculcado el odio, la falta de respeto al débil, el pisotearlo. El caso de Esperanza en Jujuy, los que manejen más las redes sociales, les sonará, se ha logrado generar un aparato ideológico, periodístico y político y judicial para matar a alguien. Esperanza en Jujuy, Faustina en Tucumán. Kayla Jones, también un caso paradigmático que demuestra la falsedad del argumento de que el aborto legal es seguro. Esta chica se hizo un aborto en condiciones supuestamente seguras y murió. ¿Qué palabra podemos decir sobre el caso del doctor Leandro Rodríguez Lastra? Un doctor que recibe un problema que no generó y que actúa de la mejor manera posible, y que ahora él está en problemas por haber revertido un aborto en curso